Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a reseñar el largamente esperado Alcaios Volumen 2, la segunda y última parte de esta historia que en su momento supuso una pequeña revolución en el cómic nacional, ya que un autor prácticamente desconocido, un autor que de hecho su formación y la mayor parte de su carrera profesional había sido como músico, presentó un cómic, un dibujo que dejó a todo el mundo boquiabierto. Este Alcaios 2 continúa Alcaios 1, del que ya hice reseña en el canal, una reseña muy extensa y que allí hablé no solo de la obra en sí, sino de los autores iniciales de Juanma Mayén y Adrián Bonilla. Así que hoy no voy a extenderme demasiado sobre eso. El que tenga interés o el que no haya leído o no sepa nada de la historia, le invito a ver el vídeo que tenéis en el canal y os dejo enlace en comentarios. Allí hablo ampliamente de los autores, de sus influencias, de su carrera, hasta llegar a este Alcaios. Y el Alcaios empezaba con este Hércules, un Hércules envejecido viviendo en Japón en la época del Imperio Romano, en el segundo siglo después de Cristo, más o menos, y cómo tenía que volver a la fuerza a hacer su rol de héroe, un rol que había abandonado después de mucho tiempo y al que todo el mundo daba por muerto. Lo que llamó la atención, obviamente, fueron los dibujos que fue divulgando por redes sociales durante el proceso y que llamaron mucho la atención. Y eso hizo que la primera parte de la historia se convirtiera en un éxito de ventas, de forma que tuvo que haber una segunda edición de este primer tomo. Pero no solo eso, sino que el guión, que hacía muchas referencias era por momentos un metacómic. El personaje rompía la cuarta pared muchas veces y aparecía en páginas de guión, influencias manga sobre todo, pero no solo eso, sino los homenajes que hacía al mundo del cómic de superhéroes, estos 12 trabajos de héroes de Hércules inspirados en portadas clásicas de Marvel y DC, esta por ejemplo de Thor, esta de Spider-Man, como un paralelismo entre los superhéroes y los héroes clásicos griegos, que realmente los superhéroes no son sino la encarnación moderna de esos mitos. Esta primera parte, a nivel gráfico voló la cabeza a todo el mundo y a nivel de guión dejaba una sensación agridulce porque si bien interesaba y sobre todo esas rupturas de la narrativa convencional y las influencias de diferentes de panteones, desde el egipcio al judeocristiano, al griego, al japonés, los personajes históricos, ese Nerón romano, esa reina britana, todos esos elementos llamaban la atención, pero quizá la forma de plantearlos era un poco confusa. Y como ya dije en aquel momento, hacía falta que llegáramos a la segunda parte, a esta de aquí, para poder darle una opinión completa a la obra. Esta segunda parte, ya digo, se ha retrasado bastante, entre otras cosas porque el autor tuvo la desgracia de perder a su padre en las riadas de la Dana de Valencia. Esta obra está dedicada a él, pero aquí ya tenemos la historia completa, la historia que nos trae Tengu Ediciones, editorial gracias a la cual a la cesión de esta copia de prensa a cambio de una reseña honesta podemos verlo en el canal, y que tiene una calidad, como siempre, impecable. Vuelve un diseño que es muy similar al diseño de la primera parte y una calidad, tapa dura, lomo curvo, muchísimas más páginas. Fijaos la diferencia entre la primera y la segunda parte. Hay muchas más páginas, diría que el doble, así a simple vista, pero la calidad de edición no cambia, con la tapadura, el lomo curvo, logo en relieve, al igual que este logo con símbolos en el lomo. Detrás, parabienes de diferentes personajes del mundo del cómic, desde Carlos Portelas a Martí Bueno o a Paco Hernández, el divulgador. Y el papel, un papel poroso, muy grueso, de muy buena calidad, muy agradable al tacto, y donde el
dibujo, el blanco y negro, pues se emplasta muy bien. Y bueno, pues aquí la principal diferencia es que en la segunda parte, es el dibujante Adrián Bonilla el responsable único del cómic. Juanma Mayén se retira, aunque se entiende que las tramas continúan de las ideas que él tenía, pero la realización completa viene a manos del dibujante Adrián Bonilla, que aquí vuelve a dejarnos boca abiertos con su estilo, con muchísimas influencias, la principal el manga. Él era un lector de manga en su juventud, hasta que los cómics que hacía de adolescente eran pues versiones de los mangas que leía con sus amigos. Se retiró de eso, se dedicó a la música mucho tiempo y luego volvió a hacer relativamente poco tiempo. Resulta sorprendente que alguien que tenga poca experiencia en el mundo del cómic, del dibujo, sea capaz de darnos esto. Su estilo aquí lo noto ligeramente diferente, con las líneas quizá más gruesas, un trazo más acabado, pero a nivel gráfico es tan bueno como el anterior, y con muchas soluciones gráficas que ya vimos en la primera parte, sobre todo el dinamismo, que eso viene directamente del manga, pero además diferentes estilos de dibujo para diferentes partes, no voy a decir onírica, porque sería lo fácil y no es eso, pero cuando se usan metacómic, por ejemplo esta parte en la que unos personajes de la trama leen un cómic de Hércules que retrata lo que está ocurriendo, pues utiliza un estilo, digamos, diferente al estilo de la trama principal, por llamarla así, aunque no se puede hablar de una trama principal per se. Y es que esto va a ser difícil. Es muy difícil hacer una reseña de esto, porque lo que se le echaba en cara a la primera parte era cierta confusión en la narración, en las tramas. Había tantos elementos interesantes, pero que todos se mezclaban y todo, que no quedaba claro hacia dónde iba la historia. Y esta segunda parte, en palabras del editor, es mucho más explicativa. Es más sencilla, pero no por ello es simple. Aquí aparecen muchos más personajes, dioses de diferentes panteones, que durante su primer tercio, digamos, sirve para explicar lo que vimos o lo que leímos en el tomo anterior. Y si eso no fuera suficiente, hay una página de anteriormente que la verdad despeja muchas de las dudas que quedaron en el aire en el anterior tomo. Y lo siguiente aquí es la consumación de la historia, una historia que utiliza a otros personajes, se suman a los que ya conocíamos, a Hércules, a la leona de Nemea, a Zeus, pero aparecen otras como Hera, aparecen personajes de la mitología, desde asiática china hasta de la mitología egipcia, y en una especie de argonautas van a acabar con ese gran villano que lo orquesta todo. Por el camino pues hay desvíos, digamos, y hay dibujazo y pequeñas historias con un estilo diferente. Hay una muy chula que me ha gustado, que hace un homenaje maravilloso a Stan Lee y Steve Ditko, se nombra a Jack Kirby, y bueno, las influencias que estaban claras del cómic de superhéroes aquí te las dejan aún más claras. Y luego hay pequeños detalles, esto que cualquier aficionado al cine puede, esta estatua enterrada en la que solo sale la cabeza, que es una referencia al planeta de los simios, o la máscara, el casco de cierto gladiador, también muy famoso del cine. Toda la trama está trufada de esos easter eggs, de esos guiños. Y la trama en sí, pues, es más sencilla, más asequible. Han querido ser mucho más explicativos aquí, pero sin embargo siguen en ser un viaje fácil. Y a los que busquen una historia lineal, una historia que vaya del punto A al punto B y que no, la inclusión de otros personajes amplía el abanico, pero también hace que la historia dé más revueltas, aunque en comparación es mucho más explicativa, como ya he dicho antes,
que el tomo anterior. La trama cierra, y cierra bien, y cierra con una especie de, bueno, un círculo. Se cierra el círculo 360 grados de una manera que, bueno, no vamos a hacer spoiler, pero si te gustó el primer arco, digamos, este te va a gustar porque utiliza los mismos elementos de homenaje, de mitologías de diferentes culturas, diferentes easter eggs, diferentes detalles que para el lector de cómics son una gozada. Y la historia del personaje se explica todo y queda en una situación que, bueno, al final ya veréis cuál es. Y si no te gustó el primero, pues esto quizás es la posibilidad de que, si no te gustó porque no lo entendieras, porque te pareció todo muy confuso, que por momentos lo era, aquí es mucho más explicativo y con el texto inicial queda todo mucho más asentado, siendo la trama de esta más sencilla. Pero en cualquier caso tampoco garantiza que te vaya a gustar. Así que, vuelvo a decirlo, si te gustan las historias más simples, una historia de acción, una historia de aventura, una historia de personajes mitológicos que vayan del punto A al punto B y consigan la victoria, esto no es. Esto es algo más complejo, pero no tanto como el tomo anterior. Y eso sí, el dibujo es una gozada. El dibujo tiene páginas que te dejan con la boca abierta y, de nuevo, vuelvo a decir, me resulta increíble que alguien con tan poca experiencia en el mundo del cómic sea capaz de dibujar estas cosas. La trama termina y el final del tomo nos da un montón de extras, desde los consabidos agradecimientos hasta bocetos, prueba de página, hasta esto que son como pequeños chistes de una página haciendo homenaje a lo que nos ofrecían editoriales como Bruguera, Editorial Valenciana, con un estilo que me recuerda a mí a los de Eras una vez el hombre, ese tipo de cosas. Sketches de personajes, diseños muy potentes, este de Thor, este de Momo, un nuevo personaje, incorporación a la trama, Caos, un villano, y esto que no voy a decir qué es porque haría spoiler, pero vamos, podría resumirse que es una especie de diario de viaje del personaje a muy largo plazo. Y nada más, esto, pues, ¿qué decir? Si no te gustó el primer álbum, si pensaste que era una historia confusa y que bueno, simplemente no te gustó, este probablemente tampoco lo haga. Si te gustó, pero terminaste el tomo confuso y sin saber por dónde iba a tirar, aquí aclaran muchas cosas. Y en cualquier caso, si eres de los que disfrutó el dibujo, aquí te va a volar la cabeza. Nada más, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima.